Recién me encontré con Fran Gallo, que salía de aquí y hacía un elogio a la gente de Toma 3 y nadie podría desmentir que la gente de Toma 3, si se multiplicara por el mundo sería un poco mejor. Así que le agradecemos a los dueños, a la gente de aquí, que es un lugar muy amable. Hoy tenemos un nuevo sonidista, grabador, hombre de perillas, que es Pedro, le agradecemos. Y a Susan Sontag Dog, que es un misterio, un enigma que ha creado este podcast, que es la que organiza todo esto, que anda por ahí, le agradecemos también. Y le agradecemos más todavía a los cineastas. Los festivales de cine sin cineastas no existen. Y a mi lado está la señorita Irene, Manuela Irene, directora de Monstruo de... ¿Cómo se dice? ¿Así? Xibalba. Claro, pues es distinto, Xibalba. Que es una película mexicana, ópera prima, y vamos a hablar de esa película, que es lo que corresponde. Así que antes que nada, muchas gracias por aceptar estar acá. Y antes que nada decirte que la película me parece un pequeño hallazgo. Durante años yo trabajé como programador del Festival Internacional de Cine de la Universidad Nacional Autónoma de México, más conocido como FICUNAM, y me enteré que me habían echado por la página web. Es una manera hermosa de perder un trabajo después de 8 años. Pero ese espacio me permitió mucho entender qué estaba pasando en el cine de México, porque había una competencia que se llamaba Ahora México, y cada año tenía la posibilidad de ver entre 20 a 50, a veces más, incluso ficciones, plus un conjunto de documentales. Y había claramente, y lo sigue habiendo, porque sigo viendo cine de tu país, una cierta tendencia en el cine de tu país que tu película no lo tiene. Por eso, en principio, creo que es una película muy valiosa porque escapa a un modelo de representación del cine de México que, para circunscribirlo a algún tipo de concepto, creo que es un cine que tiende en demasía, en muchas ocasiones, a lo que a mí me gusta llamar una cierta estética de lo sórdido. Una forma de trabajar lo sórdido con una gran dosis de violencia, y que ha dado algunas películas interesantes y otras que me parece que más bien tienden a enceguecer, o en todo caso a no darle visibilidad a lo que presuntamente esas películas quieren visibilizar. La tuya no tiene nada que ver con ese universo. Es una película muy delicada, tiene uno de los obstáculos que todo cineasta a lo largo de su carrera puede llegar a tener, que es dirigir un niño, y es la mirada de un niño frente a una situación quizás de abandono, también a una situación respecto de una curiosidad que la película hace suya a partir del personaje del niño, que, por otro lado, tiene curiosidades profundas, porque su pulsión, su interés lo lleva a tratar o intentar comprender la muerte y la vida. Algo que sí es parte de la cultura mexicana, porque hay un Día de los Muertos, pero más allá de eso hay una curiosidad propia del personaje. Y eso es lo que le da a la película una vitalidad, una honestidad que tiene que ver con la forma en que está trabajado el relato y la forma de dirigir al niño, entre otras tantas cosas. Entonces te quería preguntar, primero que nada, ¿por qué elegir un niño para trabajar sobre este vínculo con el mundo y con la vida y con la muerte? Y una zona en particular, que es Yucatán, a propósito de la cultura maya, que también funciona como un ida y vuelta respecto de la curiosidad del niño a partir de mitos o creencias que a veces se entrecruzan con la mirada del niño. Muchas gracias por tenerme acá. Estoy muy, muy contenta y muy honrada de tener esta conversación contigo, y gracias por tus palabras. De verdad, sí, siento que describe súper bien mi película. Y creo que, o sea, sinceramente salió de que me enfrenté a tener que filmar algo. Para mí es una responsabilidad súper grande porque implica el trabajo, el dinero, el esfuerzo, el tiempo de muchas personas. Entonces, y sobre todo usando fondos públicos, como que siempre pensaba, bueno, este dinero se podría
usar para escuelas o cosas así, es importante, ¿no? Entonces, buscando en qué podía, como de qué podía tratarse mi película, que empecé a escribir hace mucho tiempo, hace 14 años, decidí basarlo en mi miedo más grande de la infancia, que era la muerte. Como que si yo pasaba de chiquita, pues noches así, pensando qué pasaba cuando terminaba esta realidad o que un día tendría que enfrentarme a la muerte de mis papás. O sea, eso era como impensable, como que era algo que me obsesionaba, me aterrorizaba. Pensaba si nos volvíamos como fantasmas que ven la vida de los demás, si era un hoyo negro. Y pues ahí esa fue mi inspiración. Y también pelis que me sorprendieron mucho cuando estaba estudiando, como El Globo Blanco, Dónde está la casa de mi amigo, donde los niños tienen un problema que se vuelve como central y se toma muy en serio, ¿no? Porque al personaje le importa, a ti como espectador te importa. Entonces, y al mismo tiempo también creo que tiene como un poquito de humor de cosas gringas como Stand By Me o Mi Primer Beso, que eran temáticas en los 90s para niños, donde sí se enfrentaban a la muerte o a ver cadáveres o cosas así. Entonces ahí fue esa mezcla y después pues mucho trabajo de reescritura y de buscar y buscar. Y sobre Yucatán, pues mis papás se conocieron ahí, se enamoraron ahí. Ajá. Hace como 40 años. Y mi papá, que es el monstruo de Xibalbá, él vive ahí actualmente. Entonces yo siempre estuve pensando en esta peli. Cada vez que lo iba a visitar, conocía un lugar y quería meterlo a la película, como Las Coloradas y esa agua rosa. Dije, no, pues la quiero meter. ¿Cómo la meto? Pues en un sueño o los cenotes y todo fue como agarrando forma y me fui robando también como frases que escuchaba, el humor maya. Sí, todo pues se fue formando a lo largo de muchos años. La película, una de las cosas más placenteras que tiene, está este niño que se llama... Rogelio. Rogelio, como yo, pero yo me llamo Roger. Ah, sí. Pero es un niño que no sé de dónde lo has sacado, sin él no puede haber película, pero tampoco sin tu papá siendo de un hombre misterioso, de monstruo, que uno de los placeres que te decía que tiene, y ahora la referencia que hiciste de Kiarostami en alguna medida me da una idea más, que es la relación de un hombre muy grande con un chico muy pequeño, en donde en la maculada imaginación contemporánea, relaciones de distancias tan enormes de edad pueden ser vistas de inmediato con una dimensión de lo perverso, cuando la película es absolutamente lo opuesto, que remite hacia los últimos minutos de Dónde está la casa de mi amigo de Kiarostami, en el sentido de que también hay un abuelo, un viejo, que entra en contacto con un niño de la misma edad que Rogelio, ¿no? Pero eso es un placer en la película, ¿no? La construcción de esa relación de a poco, el niño, vos trabajás muy bien algo que tiene que ver con la curiosidad y espiar al adulto por parte del niño. Contame un poco de esa relación, porque también es difícil filmar la interacción de un niño con un adulto en una película, aunque ahora sabiendo que es tu papá, se explica por qué funciona tan bien la dirección, pero más allá de eso quería escucharte. Ay, no, ¿cuál es la pregunta? La pregunta es el trabajo con tu papá, el niño, la interacción de ellos, porque es un logro en la película. Claro, sí. Bueno, Rogelio, él... ¿Y dónde salió Rogelio? Sí, él salió pues yo estaba casteando niños en la Ciudad de México, porque para mí era como, no, pues el personaje es de la Ciudad de México, entonces tiene que llegar este niño de afuera y descubrir todo este universo y este paraíso extraño y así. Para mí es un poco como Alicia en el País de las Maravillas también. Entonces vi a algunos niños, yo me tuve que ir a Yucatán a hacer otras cosas y me mandaban videos y luego como que regresaba y los veía, hacía ejercicios con ellos, pero como que nadie me convencía. Y entonces abrí el casting para Mérida y el último día me llegó un mail así que todo en minúsculas que decía todavía se puede o ya no. Y le dije, pues sí. Sí.
Y le puse, sí, tenía que mandar un video con una pesadilla. Hizo una pesadilla donde se caía el avión y tenía una linterna y es así genial. Entonces me emocioné mucho. Y llegó media hora tarde con su papá, que es mariachi, y se llamaba igual que el del guión, Rogelio. Y entonces era como medio difícil que yo le decía como, a ver, intentemos esto otra vez, pero de esta otra forma. Y me decía, no, ¿por qué otra vez? Ya no, y así. Y yo... Entonces como que eso me hizo dudar, pero luego como viendo el casting, cómo se movía, la pasión que tenía de pronto así de que aquí te enojas y sacaba una furia o decía las groserías con un placer que los otros niños como que decían, no, pero ¿por qué tengo que decir una grosería o así? ¿No? Él ya estaba como, era como un niño adulto, como el personaje es un poco así, como un niño adulto. Entonces ya, pues sí, finalmente fue muy claro. O sea, dije, si dudo todavía cuando hay un niño en tiempo y forma que parió la Tierra Maya para esta película y que si no me iba a dar cuenta le puso el nombre que estaba en el guión que escribí hace 14 años, pues, o sea, no Era puede él. ser. Era él, sí. O sea, y para nosotros su talento era tan grande que decíamos, bueno, o sea, igual y sí existe la reencarnación, porque era impresionante. Y sí, él estuvo genial. Y con mi papá, pues cuando empecé a escribir la peli, yo dije, no puede ser él porque es joven. Trabajé con mi mamá en mi corto anterior, más o menos como que suelo hacer eso. Pero ya cuando logré financiar la peli, pues mi papá era más viejo y le pregunté si me iba a ayudar, si iba a ir conmigo y me dijo, o sea, le hice un casting y me dijo... Yo voy así a ir contigo hasta el final, te voy a ayudar en lo que necesites y así. Fue un compromiso súper grande. Y quería decir de Rogelio también que tenía una pregunta en el casting, que era, ¿qué piensas que pasa cuando te mueres? Y muchos niños tenían como esta idea católica de que el cielo, el infierno, o ideas como de la película Coco de Disney. Y Rogelio me dijo, fin de los créditos, así se va negro. Eso me sorprendió mucho. Sí. O sea, un verdadero existencialista. Sí. Sí. Hay algo que también vos lo dejaste pasar. Hay, diría, 3 momentos muy enfáticos, en el sentido que se notan, pero al mismo tiempo cuidadosos, en donde la película trabaja sobre una indistinción entre algo que parece un sueño y que no lo es, ¿no? Te quería preguntar un poco sobre esa incorporación de un relato que en algún momento se desentiende un poco de la conciencia ordinaria y da la impresión que uno está en la dimensión onírica. Sí, no, o sea, sí estaban planteados los sueños, pero creo que fue algo que fue creciendo en la edición, fue creciendo mucho toda esta narrativa un poco enrarecida y elíptica, o sea, y era algo como que estaba ahí, pero floreció mucho más en la edición, especialmente, pues yo edité con Lior Spilk, pero después Federico Beiroj vio mi película. Vi que estaba él y cuando vi que estaba él dije, qué alegría. Y él se enamoró y me dijo, Claro. me encanta, pero siento que sí, o sea, que todavía puedes ir más allá, que si quieres escuchar mis ideas, y yo a él lo admiro muchísimo y fue como muy claro que quiero y a distancia trabajamos como unos 2 meses más. Y O sea, él entró hacia el final. Hacia el final, yo ya estaba como, no, esto ya está. Y él ¿Y por qué entró? Es un cineasta uruguayo, para quienes no lo conocen. Uh-huh. Filmó una película acá en España que es El Apóstata. Su primera película es Acné. Y su obra maestra absoluta, y si no la vieron, corran a verla, es La vida útil. Pero, ¿por qué aparecen? Pues era amigo de Gibran, que estaba por ahí. Hicimos una proyección, él lo invitó y la vio y tal cual. Me dijo, tengo cosas que decirte, no sé si las quieres oír. Y yo, claro que las quiero oír. Y de ahí sí, fue una generosidad desbordada y una pasión y un amor al cine que aprendí muchísimo. Y me decía algo muy bonito.
porque antes había como cosas más narrativas, como explicaciones en las relaciones, como... Y él me decía, si es un libro de poesía, no le pongas así, no me lo vendas como un libro así de ficción, de prosa o así. Y siento que ahí la peli como que terminó de purificarse y de encontrar su esencia y lo que verdaderamente podía ser. Ahí terminó de cuajar. Hay una, o al menos para mí cuando leí en los créditos que estaba Federico, o Cote, como se le suele llamar los que los conocemos, dije, bueno, ahora entiendo algunas cosas más, porque él no se involucraría bajo ningún aspecto con una película, un poco como la caracterización que yo hice hace un rato, películas crueles, películas sórdidas, no es el universo de Beiroj. Pero también me llamó la atención, digamos, es una película que puedo hacerla dialogar como crítico, como programador también, con otra película que es excepcional en el contexto mexicano, que es Totem, de Lila Vilés, que comparte alguna cuestión con tu película, nada más que la diferencia, la tuya tiene más que ver con con un universo abierto, la otra es una película en un lugar cerrado, pero es también la mirada de una niña, en este caso un niño, y compartís una actriz, que es Teresa Sánchez, que está en esa película, está en esta película más, ya que yo que vi literalmente el inicio de la carrera, no solo de ella, sino de Nicolás Pereda, era también una actriz que estaba en las películas de Pereda, ¿no? Entonces, ¿cómo ves eso en relación a tu película? Porque esa es una zona del cine mexicano que está corrida llamémosle, de la ortodoxia contemporánea del cine mexicano, que no voy a dar nombre, no tiene importancia. Pues no, yo, o sea, no lo pensé en esos términos. Yo busqué a la niñera de Rogelio muchos años. Antes tenía como más injerencia en la historia, en el guión y así. Para mí era súper importante como encontrar a alguien adecuado. Y la buscaba y no me gustaba como el tono que veía, no me imaginaba. Y de pronto estuve en Morelia con un corto que se llama Sol del Llano y al mismo tiempo estaba un corto de Pereda. ¿El de las mujeres que limpian? No. No, se llama... Ay, No no me importa. acuerdo. Pero bueno, ahí sale Tere de maestra. Ok, Y, ya sé y cuál es. yo ni siquiera sabía... Es que, Mi piel luminosa. Muy bonito el título. Que era actriz o que no era actriz o así, pero estaba viendo el corto, que además toda mi familia dijo, no, pero ese corto más aburrido, y a mí me encantó. pero entonces vi su sonrisa y dije, O wow. sea que ahí ya pensaste en ella. Ahí en ese momento en la proyección, cuando vi su sonrisa, así que Es una actriz muy peculiar ella, ¿no? No sí, siempre tiene los protagónicos, pero es inolvidable. Ella es, o sea, para mí es una deidad, así, es un ser súper luminoso, es generosa, es sabia, es capaz de dar un amor así desbordado y sincero a alguien que acaba de conocer, como en este caso a mí, y desde el principio ya estableció esa relación con Rogelio como muy fuerte, ese lazo, no tuve ni que hacer nada. Y ella fue un regalo de mi película, siento. Tengo que preguntarte que es algo que me llamó especialmente la atención y me resultó, no sé si tendrá que ver Beiroj. Beiroj tiene una forma muy peculiar de trabajar con la música en sus películas, es algo particularmente genial. Y en esta película hay algo genial, quizás es algo tuyo, no lo sé, que es la musicalización que tiene. Es muy peculiar, tiene una dimensión orquestal, en principio muy diferente y muy distinto a cualquier película de este tipo de sensibilidad. Es más, es la introducción de una forma de comprensión de partituras que pertenece a un cine de otro tiempo, en la sonoridad. Te quería preguntar por esto. Sí, o sea, como que desde hace mucho tiempo le hice un trailercito que es como muy precario y le puse una canción, una pieza de Silvestre Revueltas. Entonces, como que de tantos años de convivir con ese pequeño video, yo ya no pude desprender
esa sensación como de un México viejo, misterioso, como lleno de cosas lúdicas, pero malignas también de la película. Entonces la pieza, cuando Rogelio está con la calaca y al final... Calaca es calavera. Ah, sí, Porque está más calaca, pero sí. Al final la que cierra es la misma pieza que es La Noche de los Mayas. Y alrededor de esa pieza, con el músico que se llama Tomás Barreiro, y empezamos a desarrollar todas las demás piezas. Y además él como que yo estaba muy sospechosa de la música al principio y la película la pedía porque es como un cuento, o sea, es como una fábula o algo así. Entonces la fue pidiendo y pidiendo y también pues él es genial, es un gran músico. Y construimos todo con ese tono y pues ya hay cosas claro, en el muy final se ve específicas. perfecto, hace el camino inverso musicalmente, porque suena de nuevo orquestalmente y de pronto va la canción, ¿no? Pero es muy impresionante las composiciones para la película. Le da una dimensión onírica y de cuento y de fábula que es magnífico. ¿Querés contar algo del lugar donde se sumergen? El último plano es maravilloso. Es un contrapicado en el agua, desde abajo, digamos, la cámara abajo, se ve el chico a lo lejos bañándose. ¿Qué es ese lugar y qué significa todo ese universo conceptual, mitológico o mítico más que mitológico? Pues sí, los cenotes en el pensamiento de los antiguos mayas es el paso hacia el inframundo. Por ahí, bueno, son como lagunas, bueno, no, como pozas de agua, muchas veces subterráneas, a veces expuestas. Los expuestos es que se derrumbó el techo y quedaron expuestos, pero es como todo un sistema de ríos subterráneos de agua cristalina que se cree que se hizo cuando cayó el meteorito. O sea, es como muy particular de Yucatán. Entonces, para los antiguos mayas, por ahí pasaban las almas como cuando iban al inframundo. Y en este caso, el fotógrafo Damián Aguilar y yo, pues, buceamos varios cenotes. El cenote que sale arriba no es el mismo que el que está desde abajo. Y este cenote, pues a mí me gustó mucho porque era tal cual mi dibujo, que es como si hubiera unas fauces así devorando esta figura central. Y eso se pudo hacer ese ángulo porque es como, o sea, está aquí la entrada de la cueva y bajas unas escaleras, aquí está el espejo del agua y acá hay como abajo del agua como un volcán. Entonces tú puedes como bajar y tener como esos picos en cierto ángulo. Y también ahí me preocupaba técnicamente, como que yo decía, uff, donde se cae una lámpara al agua puede haber un accidente horrible, ¿cómo voy a iluminar? ¿Cómo voy a iluminar? Y de pronto un día tuve una claridad y dije, pues claro, tengo que hacer de día, o sea... Y eso fue todo, lo hicimos de día y es algo que no se cuestiona, es como una luz fantástica Absolutamente. y sí, así fue. Queda buenísimo. Pero ¿puedo decir otra cosita? Sí, claro. Todo lo Pues ese no era el final, ¿no? De la película, pero cuando hicimos ese rodaje teníamos una fotógrafa submarina que es Rosa Hadid, que es así increíble, es una sirena. Y le dije, ahora, pues no sé para qué lo voy a usar, pero quiero que hagas unas tomas como si fueras el monstruo del cenote, como si fueras como el monstruo que domina este lugar. Y al final, cuando tuvimos esta idea, ese fue el material para construirlo y como que entendimos que el monstruo era Rogelio y fue muy bello también. Un monstruo hermoso. Ojalá hubiera monstruos así. Te quería hacer una última pregunta en relación a algo que también es muy... Acá también encuentro una relación particular con la película de Lila Vilés, con Tótem, que es la proliferación de animales en la película. O sea, no llegué a contar, me acuerdo cuando escribí sobre Tótem, conté los animales, pero eran como 14 distintas especies. En la tuya creo que hay más. Pero ¿por qué hay una preocupación por filmar animales? Es algo que a mí particularmente me interesa. Hay un texto extraordinario de un crítico francés, que es Serge Danet, que escribe sobre otro crítico quizás un poquito más extraordinario, que es André Bazin, que pensaba él o tenía la idea de que uno puede pensar muchísimo mejor la historia del cine
cuando toman las películas que han trabajado a lo largo de su historia con animales, ¿no? Que ahí había un secreto para el cine. Entonces, cada vez que hay animales, yo presto atención. Y me llamó muchísimo la atención la cantidad de animales que a lo largo de tu película tienen una presencia que no pareciera ser estrictamente una presencia ocasional, azarosa, sino que hay al menos una atención. No sé si has pensado, quizás es una cuestión de interés propio, o una intuición, o simplemente un capricho zoológico. Hay algo ahí que me da miedo que acabemos con todo. Y entonces a veces siento como esa responsabilidad de filmar un poco cómo podía ser la relación del hombre con la naturaleza. Okay. También, o sea, siempre me han gustado porque siento que le dan una verdad. En cuanto están ahí frente a cámara, hay cosas que no puedes controlar, que son inesperadas y que son como, pues sí, muy, muy, muy verdaderas. Pero bueno, ese borreguito estuvo desde el principio y es de una historia que me contó el cuidador de una finca que tenían mis abuelos en los llanos en Colombia, porque él cazaba para comer. Y entonces un día mató un animalito y vio que se movía algo en la panza y pues le hizo una cesárea y cuidó a la cría hasta que se fue. Y esa historia me gustó tanto que la quise meter acá, y creo que acá como que Rogelio se da cuenta de que el monstruo también es capaz de matar, pero por razones como para evitar el sufrimiento o para comer su comida, entonces por razones distintas, ¿no? Y sentí como que eso le daba como un lugar para admirar a ese señor y como darle la vuelta a toda esa cosa maligna que tal vez pensó que tenía en un inicio así. Dije que era la última pregunta, pero tengo una más. Que es, ¿las decisiones de encuadre son tuyas, son del director de fotografía, son ideas compartidas? Porque hay varias ideas interesantes. Hay una, por ejemplo, que me encanta, que es la inversión a partir de la subjetiva del personaje que está en la cama, pero que previamente uno ve una bicicleta que va de una manera, digamos, como si la bicicleta pasara por el cielo o por el techo, que tiene un efecto muy hermoso desde el punto de vista óptico y está justificado narrativamente. ¿Son ideas tuyas? ¿Eran ideas del DF? ¿Cómo? Esa es una cámara oscura, que es una cámara Sí, sí, oscura de de verdad. verdad, ok. Y la hicimos ahí. Yo muchas veces como que me sentía triste y me iba a mi cámara oscura y es así, es impresionante. Es como una paz, como un ver el mundo secretamente ahí, no sé. Es una cosa muy mágica. Pues Damián y yo hemos hecho como 2 cortos y esta película y nos conocemos hace mucho tiempo. Tenemos una relación muy profunda y creo que él me entiende muy bien, pero yo siempre también como que tengo mucho, mucho que ver con el encuadre. Yo reviso cada encuadre y, o sea, y escogemos los lentes, y los lentes también eran unos Cook Pancro viejitos, entonces tenían mucha aberración y también pues fue algo pues que todos los viajes a Yucatán estuvimos juntos, entonces de la peli hablamos tanto que creo que ya y también llegamos ahí como con tantas ganas de hacer y tanta emoción, ilusión guardada por años que creo que eso nos ayudó a poder hacer esas imágenes. Bueno, estuvimos hablando con Manuela Irene, directora Nobel de México. La película Creo que queda una función más, ¿no? No, ¿No? ya. ¿Ya no? Bueno, alguien la va a comprar y la va a distribuir en México, en España. Ojalá. Pero bueno, ha sido un placer enorme estar contigo y para mí fue una sorpresa. Son películas que, lo decía en el inicio, no solo con México. Yo estoy en un lab que hay acá y le decía a una persona que me preguntaba sobre el destino de su película. Tu película tiene una virtud y al mismo tiempo un problema. La virtud es una película demasiado amable, lo cual es lo que falta, es lo que escasea, pero en el mercado del cine, que es una cosa espantosa para mí, la crueldad tiene más valor que la amabilidad. Y tu película es una película muy amable, honestamente amable, y después de escucharte se entiende por qué, y además de que se entiende por qué, es una película extremadamente delicada. Si hubiera películas así,
las cosas serían un poco más, un poco mejores. Bueno, muchas gracias a Pedro, a la gente, a los que estuvieron en silencio escuchando y a los que hablaban un poquito también. Muchas gracias. Muchas gracias.